¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Buenas, profe. buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a continuar la clase de hoy. Yo les estuve preparando un apuntecito de técnicas de integración, un apunte viejo que está incluso en la facultad, por ahí en la librería. Es muy útil porque tiene unos cuantos ejercicios, hay ejercicios resueltos. Yo ahora, en un ratito, cuando terminamos la clase, se los subo al Classroom. Y bueno, vamos a ir viendo los métodos de integración. Hoy vamos a ver integración por partes, veremos alguno más. Y así ya la próxima clase podemos trabajar un poco ya con series, para ir redondeando todo. Bien, bueno, vamos a compartir pantalla, entonces, con... ¿lo ven bien todos? Sí, sí. Sí, bárbaro. Bueno, vamos a detener un ratito el video, hacer lugar acá. Bien. Entonces, bueno, eso fue lo último que vimos la clase pasada. Ahora vamos a agregarle a esto, ya vamos a cambiar de capítulo, vamos a pasar a lo que sería el capítulo 7 del libro, donde ahí van a ver ustedes las técnicas de integración en forma genérica. Está bien este capítulo, tiene bastante ejercitación a modo de ejemplo, o sea que pueden practicar repasando esto, viendo estos ejercicios resueltos, les va a alcanzar. Y más el apuntecito que yo les voy a dar está completo. Bien. Bueno, entonces, bueno, ustedes cuando revisen el libro, van a ver que en el capítulo 7 empieza nuevamente con la tabla de antiderivadas. Simplemente es para que la tengan a mano. Si ustedes tienen una tablita por ahí, como vamos a trabajar con ejercicios, conviene que la tengan a mano también, para ir haciendo más rápido, que puedan responder más rápido las preguntas o resolver alguna a modo de ejemplo también. Bien, nosotros vimos la integración por sustitución, donde para poder resolver el otro día, para poder plantear y analizar cuándo era conveniente utilizar el método de la integración por sustitución, tuvimos que repasar la derivada de la función compuesta. No sé si se acuerdan de eso, que lo vimos la clase pasada. A ver si logro. A ver, espérenme, que no puedo hacer arrancar esto. Bien. Bueno, nosotros vimos que el método de integración por sustitución, tuvimos que repasar y se aplican todos los conceptos que vimos de la derivada de la función compuesta. Cuando hablamos de la integración, método de integración por partes, que es el que vamos a ver ahora, no se los había escrito el título, ahora vamos a ver el método entonces de integración por partes, donde vamos a repasar acá, en este método, así como tuvimos que recordar cómo era la derivada de la función compuesta, acá tenemos que recordar ahora cómo era la derivación de un producto de dos funciones. Si yo tengo que plantear y recordar cómo es la derivada respecto de x del producto de una función f por una función g, ¿cómo era? ¿Cuál era la?
Claro, era. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el Muy segundo bien. derivado por el primero sin derivar. Muy bien. O sea, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que nosotros recordamos lo que estuvimos viendo de integrales y nosotros recordamos que la integral de la derivada de una función, vamos a ver si se acuerdan de esto. ¿A qué da igual esto? ¿Y? A X. A f de x. A f de x. Eso es lo que yo tengo que recordar, ¿no? Así a grandes. Si yo hago la integral de la derivada, recuerden que son operaciones inversas, la integral de la derivada me daba la misma f de x. Muy bien. Entonces ahora, recordando eso, yo puedo decir que, por lo tanto, si yo veo que la derivada respecto de x de este producto me da esto, ¿yo qué podré decir? Aplicando esto que acabo de ver a esta igualdad que yo escribí aquí arriba, yo tengo la integral de la diferencial respecto, o derivada, perdón, respecto de x, de f de x por g de x, ¿a qué es igual? Pregunto, ¿qué les parece? Yo acá tengo una igualdad, chicos. Vayan mirando de dónde parto. Yo tengo esta igualdad, ¿no? Estoy aplicando integración, integrar, estoy integrando respecto de x al primer miembro, y si tengo una igualdad, ¿a qué va a ser igual esto? A la integral de f' de x por g de x más f de... ¿Me van siguiendo? Estoy aplicando la integral en ambos miembros. ¿Y la integral de una suma no era la suma de las integrales? Entonces, la integral de f' de x por g de x diferencial de x más la integral de f de x por g' de x. Quedó horrible acá. Y en el primer miembro, la integral de la derivada que me daba directamente, ¿qué me va a dar? F de x por g de x. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entendió lo que hice hasta acá? Sí. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo que calcular esta integral, resulta que esta es mi incógnita. O sea, a mí me plantean que resuelva una integral donde me aparece la derivada de una función f, una función g multiplicándola y el símbolo diferencial de x que me permite a mí construir el diferencial con f' de x. O sea, f' de x por diferencial de x es el diferencial de f. Si a mí me aparece esta incógnita en un ejercicio y yo puedo resolver haciendo tomando el producto de f por g y restándole la integral de f por la derivada de g. Esto es la integral de f' de x por g de x diferencial de x. Esta es la base del método de integración por partes, donde esta va a ser mi incógnita. Esta es la que yo quiero buscar. Mi incógnita a resolver
es esto. Ustedes me van a decir, pero bueno, para resolver una integral yo tengo que resolver saber quién es f, saber quién es g, integrar f y conocer la derivada de g para resolver esta integral. Bueno, ¿por qué yo hablo de que esto es un método de integración? Y porque obviamente esta integral tiene que ser de muy fácil resolución y nada que ver, por supuesto, con esta integral incógnita que tenemos en el primer miembro. O sea, se da en algunos casos donde resolver esta integral es muy engorrosa y sin embargo, si yo conozco f y conozco la derivada de g y esta integral es de fácil resolución, puedo resolver y hallar un resultado fácilmente. Bueno, primera contra, sí. Yo en la parte, cuando pasás que pones f de x por g de x es igual a la integral de f de prima x, no entiendo por qué pusiste el f de x por g de x ahí al lado. Porque yo no dejé el primer miembro esto es un primer miembro. Acá, mira. ¿De dónde sale eso? Y esto sale de hacer la integral de la derivada respecto de x del producto de las dos funciones. Ah, claro. ¿Qué me da? Me da el producto de las dos. ¿Está? Bien. Esto da origen a lo que se llama fórmula de integración por partes. Es muy larga así como está escrita. Hay una forma más simple, ahora la vamos a ver. Es la fórmula de integración por partes. Bien, pero hay una regla más fácil, más corta o más fácil de recordar. Si cambiamos la notación, o sea, lo que vamos a hacer ahora es cambiamos la notación por una más fácil. Más fácil de recordar, nada más. Pero la base es la misma, ¿eh? Bueno, la notación es la siguiente. Sale de esto, de decir, si yo tengo la derivada del producto de dos funciones u por b, ya me olvido de la x, pongo u por b. Es la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Entonces, si yo tengo ahora todo por diferencial, le agrego a todo diferencial de x, a cada uno de los términos, fíjense ustedes que esto que yo estoy escribiendo acá, la derivada de u por b, diferencial de x, también se puede pensar como la diferencial de u por b. U', diferencial de x, es la diferencial de u. Y b' por diferencial de x es la diferencial de la función b. Entonces, de aquí, ahora, una vez que escribí todo esto, aplico la integral. La integral de la diferencial de u por b es igual a la integral de b diferencial de u más la integral de u por diferencial de b. La integración y la diferenciación si yo escribo el diferencial de x, por eso, si no, es la integración y derivación, son operaciones opuestas, así que son cancelativas, entonces el resultado es el producto de las dos funciones, eso ya lo habíamos visto, es igual a la integral de b diferencial de la función u más la integral de u diferencial de la función b. Bueno, y aquí decimos, de allí, si yo hago u por b menos la integral de b diferencial u, me va a permitir encontrar la integral de u por el diferencial de otra función b, que es mucho más complicado de encontrar que esa resta. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que lo terminen de entender. Sin un ejemplo es complejo de ver. Vamos a ver un ejemplo fácil.
¿Cuándo voy a usar este método? La integral más fácil es esta. X por el seno de X, diferencial de X. Bien. Acá yo digo, sustitución no puedo hacer porque no tengo una variable para sustituir por otra. No tengo una composición de funciones. Tengo un producto, lo cual a mí ya me está diciendo que puedo tener tranquilamente ir a uno de estos casos, una U por un diferencial de B. Podría ser, para poder resolver esto por partes. Pero bueno, tengo que ver y hacer una línea acá de cálculo auxiliar, importantísima. Entonces empiezo a plantear. Yo digo, bueno, yo podría decir que una es una función B y préstenme atención acá. Yo digo, yo sé que cuando yo planteo diferencial de B, el diferencial de B es la derivada de B por diferencial de X, ¿no? Entonces, si yo quiero ver si tengo un diferencial de B, el diferencial de B o la diferencial de B es el producto de la derivada de esa función B multiplicado por el diferencial de X, que ya lo tenemos acá. Entonces, yo tendría que tener aquí, elegir a uno de estos dos como la derivada de una función. Y la otra función que aparece sola multiplicando a esa diferencial de B es la que después yo voy a tener que derivar para poder hallar el diferencial de U. O sea, yo, la función que tomo como B, como diferencial de B, después voy a tener que hallar B. Y la función que yo tome como U, después la voy a tener que derivar para poder construir diferencial de U. Entonces, ¿quién será U y quién será B en este caso? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Quién sería el diferencial de B? ¿Con quién lo construyo? O de otra forma, si yo la función U la voy a tener que derivar, ¿cuál me conviene derivar? ¿X o me conviene derivar seno de X? Porque después lo que yo derive... Queda 1. Claro, justamente lo que yo derivo, después cuando yo voy a este cálculo y me va a aparecer en esta integral. Entonces me conviene que sea una función cuya derivada sea fácil. Entonces yo digo, bueno, si diferencial, yo digo que U es X, diferencial de U es la derivada, que es 1 por diferencial de X. Entonces, si yo dije que U era X, significa que estoy diciendo, si yo digo que U es X, que todo esto es, perdón, esto es U, estoy diciendo que todo esto, ¿quién es? Diferencial de B. Estoy diciendo diferencial de B, entonces es el seno de X por el coseno de X. Si esto es diferencial de B, ¿quién es B? Y B es la integral del... Ay, chicos, acá puse el coseno de X, era diferencial de... Si el diferencial de B es seno de X por diferencial de X, B es la integral de esto, ¿no? ¿Sí? Puedo pensarlo así. Si lo quieren, integramos los dos miembros. Entonces, B es la integral del seno. ¿Cuál es la función cuya derivada es seno? Menos Chicos. coseno de X. Ah, muy bien. Tienen que, sí, para eso les digo que estén con la tabla. Fíjense que yo acá, como es un cálculo intermedio, no estoy poniendo más constante, ni más c, ni nada. Simplemente, o sea, y hago la integral y encuentro la función cuya derivada es seno de X. Muy bien, entonces fíjense, ya tenemos B, tengo U, tengo diferencial de U, y tenemos, bueno, a partir del que el diferencial de B era esto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar, a ver si realmente me quedó más fácil la integral. Si yo dije que este era U y que este era el diferencial de B, tengo esta integral es, recuerdan ustedes, es U por B
a veces conviene recordar así, que la integral de u por el diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Bien, vamos a reemplazar. Entonces, la integral de u por diferencial de b es u por b. ¿U quién es? X. ¿B quién es? Menos coseno de X. Menos la integral de B. ¿Quién era B? Menos coseno de X por el diferencial de U. Diferencial de U era 1 por diferencial de X. Directamente, ¿qué nos da eso? Diferencial de X. Y fíjense ahora cómo resuelvo esta integral fácilmente. Menos, por este menos que está ahí adentro, es más la integral del coseno de X diferencial de X. Fíjense ustedes cómo paso a resolver ahora una integral inmediata cuando tenía la integral de ese producto X por seno de X, que inmediatamente no la podía hacer. Entonces ahora hacemos menos X por el coseno de X más, y ahora resolvemos esta ya usando tablas. ¿Cuál es la función cuya derivada es coseno? Seno. ¿Cuál es? Seno de X. Y terminamos el ejercicio, entonces terminada ya de resolver la integral, ahí sí ya ponemos la constante. ¿Lo entendieron? Bueno, este es un primer ejemplo, ¿no? Profe, ¿hay alguna forma de darse cuenta si lo que estás haciendo está bien? Porque un error de signo como que falla todo lo que sigue. Y bueno, uno lo que puede hacer es cuando termina el ejercicio, cuando terminás de hacer todo esto, te derivás y la derivada te tiene que quedar X por seno de X. Si te da X por seno de X, la derivada final significa que está bien hecha la integral. Claro, ¿Está? está bien. Sí. Esa es una manera. Bien, vamos a un ejemplo, otro ejemplo para que ahora me gustaría que traten ustedes de hacerlo. Ya les digo, esto se aprende haciendo ejercicios. A ver si hay algún otro ejemplo acá en el libro. Bueno, yo les voy a dar otro ejemplo acá, que me gusta más a mí de entrada. Hay varios para hacer. Bueno, los dejo pensar 2 minutos, más no. Porque hay varios ejemplos acá, ¿eh?
Bien. ¿Pudieron resolver, chicos? A ver, si yo pienso que tengo que resolver esto, ¿sí? ¿Escucho? Una pregunta. Por ahí yo me estoy equivocando porque no me acuerdo muy bien, pero la derivada del seno, ¿no era el coseno solo? Y que la derivada del coseno era la de menos seno. Sí. Y arriba vos, en el cálculo de arriba, el rojo, ¿tenías que sacar la derivada de seno o qué era lo que había que sacar? ¿Dónde tenía que hallar la derivada? ¿En qué Los cálculos caso? auxiliares. ¿En cuál de estos? ¿Acá? Sí, Sí, abajo. yo acá puse integral del seno de X. Tengo que encontrar una antiderivada del seno. ¿Qué es una antiderivada? Claro, Es una... Ojo, antiderivada. Es una función. No es la Claro, si yo derivo menos coseno es menos seno. Por eso me queda seno positivo. Ojo con esos errores, ¿eh? Sí. Bueno, entonces yo acá no tengo sustitución, no puedo hacer, no tengo función compuesta, tengo un producto. Entonces, una va a tener que ser U y la otra el diferencial de B. Si yo tengo que decir quién es el diferencial de B, yo a lo que yo tomo como diferencial de B, después lo tengo que integrar. ¿Estamos? Y lo que yo tome como U, después voy a tener que hallar el diferencial de U, con lo cual voy a tener que derivar. Entonces, ¿qué me conviene tomar acá para derivar y qué me conviene tomar para integrar? O sea, una vez que elijo a quién derivo, el resto se integra, ¿no? ¿A quién me conviene derivar? ¿A X o a E a la X? X. X. ¿Por qué? Porque cuando yo la derivada es 1. Entonces acá ya me quedó que diferencial de U es el diferencial de X. Diferencial de B, entonces va a ser E a la X diferencial de X. Entonces, B es esta integral y la integral de E a la X diferencial de X, ¿quién es? E a la X. Entonces ya tenemos U, tenemos B, diferencial de U y diferencial de B. Entonces siempre recuerdo que si yo tengo la integral de U por diferencial de B es U por B menos la integral de B por diferencial de U. Entonces, recordando esta fórmula, la integral I que voy a resolver va a ser, siempre marco, acá me conviene marcar, digo que esto es U y que esto es diferencial de B. Entonces ahora acá voy a poner que la integral de U por diferencial de B es U por B. U, ¿quién es U? Dijimos X por U por B. B es E a la X menos la integral de B, que es E a la X, diferencial de U, que es diferencial de X. Y ahora esta integral también es inmediata, ¿o no? Esto es X por E a la X menos E a la X más C. Hay veces que se puede sacar, o la van a ver sacada E a la X factor común por X menos 1 más C. ¿Está? ¿Lo entendieron? A ver, la integral, a ver esta. Y acá hay una integral que se hace rápidamente, que se hace por partes. Fíjense, es un caso particular, ¿eh? Y es importante que lo recuerden. Es la integral de X, perdón, no es del logaritmo de X directamente. Claro, acá, fíjense ustedes que es una integral muy especial, porque tengo logaritmo solo, diferencial de X. Logaritmo yo sé que no es la derivada de nadie, pero en cambio yo sé derivar al logaritmo. Entonces, lo que puedo hacer es, pensando en
lo que sabemos, lo que recordamos del método de integración por partes, yo aquí puedo decir, si no tengo otra cosa, puedo pensar que tengo multiplicando al logaritmo de la diferencial de x un 1, que por eso no está. ¿Me siguen? Chicos, ¿lo entienden lo que estoy diciendo? Sí. Fíjense, yo tengo que hacer logaritmo por diferencial de x, entonces yo bien puedo decir que esto es logaritmo de x por 1 por diferencial de x. Y ahora digo, a esta función yo la sé derivar, así que la voy a llamar u. Y 1 por diferencial de x va a ser diferencial de b. Entonces, voy al cálculo auxiliar, u es logaritmo de x, diferencial de u es la derivada diferencial de x. Por otro lado, yo estoy diciendo que el diferencial de b es diferencial de x. Entonces b es la integral del diferencial de x. ¿Quién es b? X. ¿Quién es? X, muy bien. Entonces ahora vamos a la fórmula acá. La integral de u por diferencial de b era u por b, o sea, x por logaritmo de x, u por b o b por u, es lo mismo, ¿no? Menos la integral de b por diferencial de u, que es 1 sobre x, diferencial de x. Una vez que hice esto, puedo simplificar y me quedó la integral del diferencial de x, que aquí es igual A X. Muy bien. Esto sabemos que es esta es la integral entonces del logaritmo de x. Es x logaritmo de x menos x. Después de hacer varias, estas se la van a acordar de memoria. Bien. Hay veces que voy a tener que integrar dos veces. Vamos a ver cuándo. A ver cuál me conviene hacer ahora. Bueno, y hay veces que pueden aparecer con distintas letras. Puede aparecer la letra T. Acá yo se los doy así para que... Ojo, me olvidé una parte acá. Esto es T al cuadrado, la variable es la que cambia. Es T por E a la T. Entonces yo acá tengo, y ahora una función, dijimos que es lo que yo tomo como U, lo tengo que derivar, y lo que yo tomo como diferencial de B, lo tengo que integrar para poder sacar a B, ¿no? La integral del diferencial de B me da a dar B. Entonces, ¿qué me conviene derivar y cuál me va a convenir integrar? ¿Qué les parece? Integro como antes, E a la T, que me va a dar E a la T, y la otra la derivo. Muy bien. Entonces digo que esto es diferencial de B y que esto es U. Muy bien. Profe, en ese caso hay una correcta, porque ponele que vos sabés hacer las dos derivadas o las dos integrales. ¿Hay una Ay, correcta o? No hay una correcta. Yo empiezo con una. Hay veces, o sea, ustedes lo van a ver ahora cuando empiecen a hacer ejercicios, que depende de cómo yo tome, se me va complicando. Hay veces que la integral que me queda como resultado es peor de la que yo tenía al principio. Si yo tengo la integral de t al cuadrado por e a la t, y resulta que después cuando voy resolviendo me queda en el otro paso que tengo que hacer la integral de t al cubo por e a la t, no me conviene. Si yo en lugar de derivar a t cuadrado lo tengo que integrar, el resultado va a ser t a la 3 sobre 3. ¿Me entendés? Entonces se Claro, está complica en bien. lugar de Sí, sí. simplificarse. Entonces yo me voy dando cuenta con el trabajo. Bien, entonces acá diferencial de b dijimos que era e a la t por diferencial de d. Entonces acá cuando integro e a la t. Y acá diferencial de u es 2t por diferencial de t. Entonces ahora tengo
U por B. U por E a la T cuadrado por E a la T menos la integral de B diferencial de U. Ahí voy a poder sacar el 2. ¿Y qué sucede acá? Acá tenía la integral de T cuadrado por E a la T y bajé a la de T por E a la T. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo resuelvo esta integral? Y aplico integración por partes de nuevo. ¿Lo ven? Integración por partes para esto. Entonces, a esta integral le vamos a llamar I1 y la resuelvo teniendo en cuenta que I1 ahora es bueno, y ahora empezamos de nuevo. O sea, ahora voy a tener una U y nuevamente esta va a ser U. Entonces yo digo U, diferencial de U ahora va a ser la derivada, que es 1 por diferencial de T. Diferencial de B es la integral, no es ninguna integral, después integro. Diferencial de B es E a la T, diferencial de T, entonces B es la integral. Acá también era, si quiero, hago así para no equivocarme. Y esto es la integral de E a la T, es E a la T. Entonces ahora ya tenemos todo, ¿no? Tengo B para mi nueva integral, ¿no? Tenemos acá todo. Entonces puedo ya encontrar I1. Es U por B, va a ser T por E a la T, menos la integral de B diferencial de U, que es diferencial de T. ¿Esto que nos queda? Nos queda T por E a la T y la integral de E a la T es E a la T. Acá no voy a poner todavía una constante porque esta integral va a ir adentro de la integral inicial, o sea que este es un resultado parcial. Entonces, este resultado parcial va a ser sustituido ahí por I1, ¿no? Entonces, ahora el resultado de I esperen que lo voy a subir un poquito así lo veo bien. Entonces, reemplazando la integral, finalmente era T cuadrado por E a la T diferencial T era. Vamos ahí, a donde yo reemplacé, no es T cuadrado por E a la T menos 2 veces I1. Pero I1, ¿quién es? Es T por E a la T menos E a la T. Y acá finalmente ya le pongo la constante, ¿no? Y hay veces que conviene aplicar la distributiva. Menos por menos acá es más. ¿Lo ven todos? ¿Y qué se puede sacar factor común entre esos tres términos? E a la T. ¿Quién está de? Claro, hay veces que lo van a encontrar así. Pero fue una pregunta. El término ese que era la derivada de E a la T por 2T, por el diferencial de T, ¿dónde quedó? ¿Cuál? El término, porque yo me fijé en la regla y me perdí cuando volviste a reemplazar. El término que decía la derivada de E a la T por 2T, por el diferencial de T. No sé dónde estoy. Ah, no.
yo acá yo empecé resolviendo la integral y apliqué partes 2 veces. Ah, ya está, había un igual ahí. Perdón. O sea, esto, acá, este I1 es lo que yo llamé I1 aquí arriba. Resolve el I1, que hay que recordar que tiene un 2 adelante. Por eso cuando yo vine acá, puse el 2. Esto es lo que yo antes había llamado I1. ¿Mm? Esto es lo que yo llamé I1. ¿Está? Sí, está, gracias. Bueno, chicos, ¿dudas? Bueno, vamos a ver. No, me parece que ya. Bueno, acá vimos algunas integrales como la del logaritmo que se utilizaba para el método de integración por parte cuando yo tenía solamente una función logaritmo de x. Bueno, hay otro caso particular de ese estilo que es el de arco tangente. Acá hay, o sea, ustedes tienen para practicar, tienen por ejemplo, para hacer el ejemplo 4 del libro, e a la x por seno de x. Esa está hecha acá y la pueden practicar ustedes, es muy fácil. Pero bueno, hay algunos casos especiales que de integración por partes que lo vamos a... O sea, vimos el del logaritmo, ¿no? Otro caso especial, yo le voy a llamar caso particular. Acá el libro no, lo pone como un ejemplo nada más, pero en realidad se puede tomar como un caso particular que se utiliza partes, al igual que el logaritmo, el cálculo de las integrales de las funciones arco. Por ejemplo, arco tangente de x, diferencial de x, y hay veces que ustedes también en lugar de arco tangente puede aparecer, pero es una simbología que ese a la menos 1 parece, es confuso, por eso me gusta más arco tangente a mí. Yo prefiero usar esta simbología. Bien, esta integral es un caso también, un caso particular porque se ve aplicando partes. De la siguiente forma, como hicimos con el logaritmo. Porque esta función yo sé que es muy fácil de derivar, porque la conozco de tabla. Entonces digo, bueno, entonces voy a llamarle diferencial de b al diferencial de x y me va a resultar fácil ahora para trabajar. Porque yo voy a decir que u es arco tangente de x. Fácilmente voy a poder encontrar diferencial de u porque va a ser la derivada, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y después estoy diciendo que el diferencial de b es diferencial de x, con lo cual estoy diciendo que b quiere ser. No vamos a hacerlo por pasos. ¿Quién es b, chicos? Tengo que integrar, claro. Entonces, b es x. Entonces, tenemos b, tenemos u, y tenemos los diferenciales, ya para reemplazar todo. Entonces, ahora esta integral de u diferencial de b va a ser u por b. Conviene ponerle x adelante, el producto de arco tangente de x por x, conviene poner x por arco tangente de x, queda mejor ordenado. Menos la integral de b diferencial de u. Bueno, y aquí se da, y vamos a empezar a encontrar con esos casos, un caso donde yo para resolver esta integral, ahora voy a tener que usar otro método.
combinación de métodos. O sea, para resolver esta integral, vamos a tener que usar sustitución. ¿Por qué sustitución? Y porque claramente, si yo digo que esta función es t, si yo digo acá que t es 1 más x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de t? Entonces, si yo quiero hacer el diferencial de t, tengo que tener 2 por x diferencial de x. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me falta? Tener un 2 aquí adelante. Lo agrego, multiplico por 2 y divido por 2. Y como es una constante que no me hace falta tenerla dentro de un medio, la puedo sacar afuera. O sea que I1 va a ser igual a un medio por la integral de diferencial de t sobre t. ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 sobre t? ¿Cómo? Muy bien, logaritmo natural de valor absoluto de t. Ojo que no es logaritmo t, logaritmo del valor absoluto. Entonces, ya tengo I1. I1 es todo esto, ¿no? Es un medio del logaritmo de t. Entonces, vuelvo a la integral inicial con esto. Reemplazo ahí, entonces esto es igual a x, arco tangente de x, menos, perdón, pero ¿quién era t, chicos? Tengo que reemplazar acá. T era 1 más x cuadrado. Ojo, no había reemplazado. ¿Lo ven? Tengo que sustituir a t por su igual acá. T es esto, ¿sí? Es 1 más x al cuadrado. Entonces, la integral esta finalmente es un medio del logaritmo del valor absoluto de 1 más x al cuadrado más una constante. ¿Lo entendieron? Chicos, ¿alguna duda? En el libro, el planteo que está, el ejercicio está planteado. Hay un ejemplo en el libro que es el ejemplo 5 del libro, que está en la página 456, después si alguno lo quiere ver. El ejercicio utiliza esta función, pero plantea una integral definida. La integral entre 0 y 1 igual. Nosotros vimos que esto era f en 1 menos f en 0, ¿se acuerdan? Yo acabo de encontrar del ejercicio anterior que para este ejercicio que estoy haciendo ahora, mi f de x no es otra cosa que la integral. Y vimos que es x por arco tangente de x menos un medio del logaritmo del valor absoluto de 1 más x al cuadrado. Esa es una f de x más una constante, pero bueno, es cuando la constante vale 0, f de x quedaría así, ¿no? Es una antiderivada, la antiderivada cuando la constante vale 0, por ejemplo. Pero acá yo sé que cuando resuelvo este ejercicio aplicando la regla de Barrow, yo voy a poner esta antiderivada con la constante nula, valorizada entre
1 extremo superior y 0 extremo inferior. O sea, es f en 1 menos f en 0. Bueno, ¿a qué es igual f en 1? Cuando yo ya calculé f de x, ¿no? F de 1, díganme ustedes, es 1 por arcotangente de 1 menos 1/2 por el logaritmo de 1 más 1 al cuadrado, que va a terminar siendo 1. Eso es f de 1. ¿Se entendió bien? Es f en 1 menos f en 0. ¿Cuánto es f en 0? 0 por arcotangente de 0 menos 1/2 por el logaritmo de 1 más 0. Esto es logaritmo de 1, que vale 0. El logaritmo de 1 vale 0. 0 por arcotangente de 0 va a ser 0. Así que esto va a ser 1 por... ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? En radianes, por supuesto. Y sobre 4. Muy bien. Menos 1/2 por el logaritmo. 1 más 1 es 2. Logaritmo de 2. ¿Sí? O sea que esto sería, para escribirlo más cortito, pi sobre 4 menos el logaritmo de 2 dividido 2. Este es el resultado final de la integral entre 0 y 1 de arcotangente de x diferencial de x. ¿Lo entendieron, chicos? Acá ya hay un ejercicio completo, ¿no? Aplicando integración. Y esto puede ser, y eso tiene una interpretación geométrica. La interpretación geométrica, bueno, yo en lugar de estar viendo la del libro, voy a tratar de hacer para no hacer más rápido. Si yo dibujo la función arcotangente, pi sobre 2 era 1,5, 1,57. Y la función arcotangente, ustedes recuerden que era arcotangente, es una función que tiene como conjunto de imágenes esto. Estoy tratando de más o menos de representar a la función arcotangente, la función inversa de la tangente, estaba entre pi sobre 2 menos pi sobre 2. La gráfica, recuerdan ustedes que era la de una función que tiene esta forma. Y se hacía asintótica, ¿no? La integral entre 0 y 1 de esta función inversa de la tangente, ¿qué me está representando? El área. O sea, si yo tomo este t, a este conjunto que está acá, lo identifico con la letra t, t es un conjunto que está formado por los xy del plano, tal que x está entre 0 y 1, y las y están entre 0, porque el mayor valor que toman las y acá es 0, y el mayor valor es la función arcotangente de x. ¿Lo entendieron, chicos? Y yo acabo de encontrar recién, acabo de ver que el área de t, que es la integral entre 0 y 1 de arcotangente de x diferencial de x, ese área me dio, es un número que da menos pi sobre 4 menos logaritmo de 2 sobre 2.
ese resultado, la interpretación geométrica, es el área bajo la curva de la función entre 0 y 1. ¿Alguna duda, chicos? ¿Entendieron bien? Sí, profe. Bien. Otra integral muy importante. En el libro no la toma, o sea, en el libro saca una fórmula de reducción, que después ustedes las van a ver en las tablas, las van a usar, porque ustedes en análisis 1 después van a trabajar siempre con en análisis 1. En análisis 2 se trabaja con tablas para las resoluciones de las integrales, porque van a ser integrales dobles y triples, y bueno, van a ir, se van reduciendo a integrales simples, pero trabajan todo con tablas y bueno, tienen algunas llamadas, algunas funciones que se llega en las tablas a una reducción de la integral inicial a una más simple, se llaman fórmulas de reducción, pero por ahora yo simplemente lo que les voy a vamos a resolver ahora es la integral del seno al cuadrado de x, que es una integral que aparece muchísimo. Para resolver esta integral por partes, lo que hacemos es reemplazar al seno cuadrado por, teniendo en cuenta la identidad trigonométrica, ustedes saben, no lo voy a reemplazar, después la vamos a usar, no lo voy a borrar porque lo vamos a usar después, pero esto lo voy a escribir, antes de usar eso lo vamos a reemplazar así. El seno al cuadrado es seno de x por seno de x diferencial de x, ¿o no? Esto por ahora no lo miren, después lo vamos a usar, pero por ahora lo dejamos así. Esto que tengo acá es el seno al cuadrado, entonces para poder utilizar el método de integración por partes digo que esto es u y que esto es diferencial de b. Entonces, u es seno de x. La derivada del seno, chicos, ¿cuál es? Coseno. Muy bien. Por otro lado, diferencial de b es seno de x, diferencial de x, integro. La integral del seno, ¿cuál es la función cuya derivada me da seno? Menos coseno. La derivada. Muy bien. La Menos derivada, coseno. claro, muy bien, porque la derivada del coseno es menos seno. Como yo tengo el positivo, digo, bueno, será la de menos coseno, ¿no? Muy bien. Entonces ahora tengo mi integral, va a ser igual a u por b, seno por menos coseno, o sea, menos, ponemos adelante, menos seno de x por coseno de x, menos la integral de b por diferencial de u. Acá me quedó un más. La integral del coseno cuadrado de x, diferencial de x, esto es y. Pero ahora yo voy a ver lo siguiente, préstenme atención acá. Yo sé que el seno al cuadrado de x, el coseno, al cuadrado de x es, ya lo había escrito y lo borré, nosotros vimos que seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto nos daba? 1. Entonces, coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado. ¿Está bien eso? Entonces, ¿por quién voy a reemplazar a coseno cuadrado ahí? Es un artificio. En lugar de escribir coseno cuadrado, pongo 1 menos. ¿Para qué hago esto? Bueno, ahora van a ver para qué. Seno de x por el coseno de x. La integral de una resta era la resta de las integrales. Pero,
¿qué estoy viendo acá? Que vuelve a aparecer la integral de origen que yo estoy queriendo calcular, ¿o no? ¿Lo ven o no? Esto yo sé que la integral de 1, o la integral diferencial de x, es x, pero esta no es y, no es lo que yo llamé y, ¿sí? Fíjense, me aparece una igualdad donde aparece restando, pero si aparece restando, yo la puedo pasar sumando al primer miembro, y digo, esto es igual a menos seno de x por coseno de x más x. Entonces, 2 veces y, como yo acá ya integré, vamos a ponerle ya la constante, ¿no? Porque ya integramos. Entonces, ese 2 que aparece ahí multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo sobre 2. Claro. Entonces resulta ser, ojo que acá puse, me equivoqué cuando copié ahí, es menos seno de x por coseno de x, eso es un por, más x más la constante, digamos que todo aparece dividido 2. Esta constante dividido 2 es otra constante, o sea, son números, así que siguen siendo constantes, así que esto se va a escribir así. Yo acá pienso que tengo más c, entonces esto lo escribo así. Yo digo, esto va a ser menos seno de x por coseno de x, más x. Todo dividido 2, más c dividido 2 es otra constante, que a veces se le puede llamar c', C1, pero es una constante, por eso esa letra C indica que es constante, así que dividido 2 sigue siendo una constante, se sigue poniendo C y listo. Y hay veces que esto se puede escribir así. ¿Cómo? Hay veces, les digo, depende todo, ¿no? Es menos seno de x por coseno de x más x, y hay veces que se lo pone en lugar de todo dividido 2, se acostumbra a poner menos un medio, poner así, un medio, perdón, por todo esto, más una constante. Ese es y, que no es otra cosa que la integral del seno al cuadrado de x. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito de integrales trigonométricas, pero vamos a ver la más simple. Acá ya vimos la de seno cuadrado. Vamos a ver una o dos nada más. Después aparecen integrales por recurrencia. Y lo que me gustaría, sí, bueno, hay algunas que también vamos a ver algo de sustitución trigonométrica, pero también esto ya muy poco, porque esto generalmente se usan tablas cuando tienen que trabajar. Y algo de integración de funciones racionales por parciales. Esto vamos a ver algunos ejemplos también. Bueno, entonces vamos a poner como título acá, porque ya sería o le vamos a agregar una página.
Bueno, estas integrales trigonométricas, nosotros acabamos de ver la de seno cuadrado, ¿no? Bueno, como un primer ejemplo, estas ya son un poquitito más complicadas, la integral del coseno al cubo de x. Primer detalle, este número es impar. Porque puede aparecer al cubo, después puede aparecer a la quinta. De todos modos, cuando ya aparecen con exponentes más grandes, y lo aconsejable es utilizar tablas. Por eso les digo que nosotros no vamos a evaluar considerando un coseno quinta ni nada por el estilo, porque es un trabajo algebraico que carece de sentido. Pero eso tiene una estrategia de resolver esta, y es la siguiente. Es pensar, o sea, ¿qué se hace con ese exponente impar? Y es dividirlo de esta forma, como coseno al cuadrado de x por coseno de x. ¿Se entiende, chicos, cuál es la estrategia? Ese impar, pensarlo como el par anterior, que es coseno cuadrado, por coseno a la 1. Y eso porque sabemos que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x. Y esto entonces hace que la integral ahora sea muy fácil de resolver de esta forma. Ahora me va a quedar la integral de 1 menos seno cuadrado de x, que es coseno cuadrado, por coseno de x diferencial de x. Sabemos que esto lo puedo repartir, puedo aplicar propiedad como distributiva. Entonces me queda la integral del coseno de x diferencial de x menos la integral de seno al cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Bueno, la integral del coseno es muy fácil. ¿Cuál es? El coseno es la antiderivada de seno. Y esta integral es una integral que se hace por sustitución. ¿Cómo voy a sustituir? Y yo sé que coseno de x no es otra cosa que la derivada de ¿quién? Coseno es la derivada de ¿quién, chicos? De seno de x. Claro. Entonces esta integral a la que la estoy llamando y, la voy a poder hacer, la hago aparte para no hacer lío, la voy a hacer por sustitución. Y voy a decir, si coseno es la derivada del seno, yo tengo acá una integración por sustitución porque tengo una función compuesta. Porque tengo una función con su derivada aquí. Entonces, tengo la composición de la función seno, que está elevada al cuadrado, por la derivada del seno, que es el coseno. Entonces yo digo, si yo llamo con la letra t al seno de x, diferencial de t es la derivada del seno, que es lo que tengo ahí, por diferencial de x. Entonces, en base a esto que estoy escribiendo acá, esto es diferencial de t y esto es t. Así que esta integral y que yo quiero resolver no es otra cosa que la integral de t cuadrado diferencial t y la integral de t al cuadrado diferencial t, ¿a qué es igual? Espero que me digan. ¿A qué es igual la integral de t cuadrado diferencial t? El cubo sobre El 3. cubo sobre 3. Muy bien. Pero t era seno de x. Así que esto, ¿a qué es igual? A seno de x al cubo sobre 3. Entonces ahora vuelvo acá, que ya la encontré, a mi integral y, menos, esto entonces era seno de x menos y, pero y es, pero ojo, sí, no, ya volví, es seno al cubo, no hace falta el paréntesis entonces, es seno de x al cubo más
una constante. Esa es la integral de coseno al cubo. ¿Lo entendieron? Chicos, Profe, yo no entendí por qué te quedó t al cubo sobre 3. ahí acá y la integral de t al cuadrado es una función potencial, es el exponente más 1 dividido en más 1. Sí, sí. ¿Mm? Bien. Ver, chicos, esto se los dejo para que ustedes lo practiquen, incluso que lo puedan ver del libro. Ver de la página o directamente yo se los escribo, que es la integral de, ay, no veo bien, a ver, seno a la quinta fíjense. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, no es, bueno, yo se los iba a pedir para ustedes para que lo hagan, pero no, lo vamos a hacer entre nosotros, hacemos esto hoy hacemos esto y dejamos. Este del libro es el que está, no es ejemplo 5, es ejemplo 2, perdón, ejemplo 2. Esta integral, bueno, fíjense, este es un exponente impar y este es par. Bien, seno a la quinta. Seno a la quinta es seno a la cuarta por seno de x, ¿no? Coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Estoy poniendo todo en función del seno, pero vamos a ver por qué. Esperen un segundito. Este que estaba acá, por ahora lo voy a dejar como está, por ahora. Voy a dejar acá el coseno al cuadrado de x. Seno a la cuarta, fíjense ustedes que lo voy a poder escribir como seno cuadrado de x al cuadrado por coseno al cuadrado de x por seno de x, ¿no? Este lo voy a poner al final. Si ustedes no se acuerdan mal, ¿a qué era igual, dijimos? O partiendo de la identidad trigonométrica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1, seno al cuadrado de x no es otra cosa que 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, seno al cuadrado de x elevado al cuadrado, yo puedo pensar que es 1 menos coseno al cuadrado de x, todo al cuadrado, por coseno cuadrado de x, por seno de x diferencial de x. Y ahora yo digo una cosa, fíjense esto. Seno de x diferencial de x. O pienso, si no quieren dejar el diferencial afuera, déjenlo. Seno de x, ¿es la derivada de quién? Menos coseno. No. Seno es la derivada de coseno. La derivada, de menos coseno, está bien.
La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Muy bien. Y entonces yo digo, si yo hago un reemplazo y yo dijera que t es coseno de x, diferencial de t sería menos seno de x. Diferencial de x. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Tengo el menos ahí? No lo tengo, pero bien puedo multiplicar por menos 1 adentro y afuera para que todo esto que tengo acá, ¿quién sea? Diferencial de t. ¿Y cómo me queda esto? ¿Cómo harían ustedes el reemplazo ahora? Tengo un menos adelante, ¿no? Sería, si coseno cuadrado, perdón, si t es coseno de x, 1 menos coseno cuadrado es 1 menos t al cuadrado. ¿Me siguen? Coseno cuadrado, t cuadrado, y acá me quedó diferencial de t. Me quedó una función polinómica, ¿lo ven todos? O sea que yo puedo, para poder resolver, yo puedo aplicar propiedad distributiva, transformar esto en un polinomio y resolverlo directamente, ¿no? ¿Me siguen? Podemos resolver entonces haciendo el cuadrado de este binomio. 1 al cuadrado menos 2t cuadrado más t cuadrado al cuadrado es t a la cuarta. Todo por t al cuadrado diferencial de t. Y ya es un polinomio, simplemente ahora ¿qué hago? Aplico propiedad distributiva y me queda t cuadrado menos 2t a la cuarta más t a la sexta diferencial de t. Y esto es entonces menos, y ahora ya puedo resolver, ¿no? La integral de t cuadrado, ¿a qué es igual? La de t cuadrado. T al cubo sobre 3. Muy bien. Voy a poner un corchete porque tengo varios. T al cubo sobre 3. Tengo otro menos ahí por eso. Ese 2 es una constante que sale de afuera. La integral de t a la cuarta, ¿a qué es igual? T a la 5 sobre 5. Muy bien. ¿Y la de t a la sexta? T a la 7 sobre 7. Más, ya pongo la constante al final. Y ahora simplemente voy a quitar el corchete y reemplazar por su igual, ¿no? Porque t dijimos que era coseno de x. Menos t al cubo menos coseno al cubo de x sobre 3. Este menos con este menos es más 2/5 de coseno de x a la quinta menos, puedo ponerlo así, como 1/7 de t a la séptima coseno de x a la séptima más una constante. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? No, pues. Bueno, tienen que practicar. Bueno, si ustedes miran del libro, tienen mucho para hacer en el libro. Hay algunos ejemplos resueltos. Bueno, hoy es martes. Bueno, mañana vamos a dar nuevamente, así que mañana ya voy a dar lo que me queda de alguna trigonométrica más, algo de trigonométrica como para que vean un pequeño ejemplo, y después algo también de las polinómicas, y quisiera empezar mañana, ya terminar
pero dando antes integrales impropias, porque integrales impropias son límites, nada más, son darle la definición, cómo se calculan, y así podemos ya otra clase más, ver una introducción de series, y les voy a ir subiendo y buscando material también de series para que vayan trabajando. Incluso hay una práctica resuelta de todo lo que está el capítulo 11, creo que es de Stewart, lo tienen todo hecho, está todo resuelto, así que eso también se lo vamos a pasar. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana a las 2, no 2:30, a las 2. Mañana. Profe, ¿se sabe martes, algo de las no sé notas de los ya cómo parciales o decirlo. todavía nada? ¿Cuál es, la 3 o la 2? ¿De qué comisión sos vos? De la 3. De la 3. Y Silvana se había ido de viaje, me dijo que no habían podido terminar, así que calculo ya que las tiene que estar subiendo, no creo que pase de hoy mañana que las suba. Porque más o menos, porque yo me he conectado a algunas de estas clases, pero no a todas. No sé si ya habían dicho cuándo era el tercer parcial. Háblalo con ella, yo le pedí a ella que fije la fecha con ustedes. Ah, bueno, porque no tenemos más clases con ella, o sea, nos enteramos por el Classroom. No, a los sumo una consulta, les podrán dar clases de consulta, pero no, clases así no. Bueno, Clase de consulta de dudas. ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 2. Chau, hasta mañana. Subo ¿Y de todo la 2, esto. profe? Y de la 2 con Guillermo. Yo también le dije a Guillermo que arregle con ustedes, ¿no? Ya les va a avisar también. Ya les va a avisar. Chao, profe. No tengo la fecha todavía, porque se los dejé, la fecha del segundo parcial, del recuperatorio, se lo dejé que lo arregle él con ustedes. Así que ya va, en algún momento ya se las tiene que estar dando. Los parciales Bueno, también los corrige él, ¿no? Guillermo, sí. La parte práctica lo corrigen ellos. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 2, miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy subiendo esto al Classroom.